La Constitución mexicana de 1917 es actualmente una de las más antiguas del mundo y quizá también una de las más extensas. Su texto ha ido creciendo con las numerosas y frecuentes reformas que se le han hecho, particularmente en los últimos años. En 1917, el texto de la Constitución tenía aproximadamente 22,000 palabras. El día de hoy se acerca a las 60,000 palabras, casi 3 veces su extensión original, y es previsible que siga creciendo con las reformas pendientes de aprobación. Esto en sí mismo no es negativo. La mayoría de las constituciones latinoamericanas recientes, como las de Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Venezuela, también son bastante extensas, con textos que oscilan entre 40 y 50,000 palabras. Un texto amplio y detallado puede tener la virtud de incluir todos los temas y todas las instituciones que una sociedad considere de especial valor, y también de fijar lineamientos precisos sobre las facultades y los límites que deben observar las autoridades públicas. El problema es que los más de 570 cambios que se han incorporado en nuestra Constitución hasta el día de hoy han producido un texto desordenado y poco sistemático, con errores e inconsistencias que no siempre son irrelevantes, además de que las reformas tan frecuentes impiden que hasta los especialistas puedan conocer y estudiar adecuadamente las normas constitucionales. Doy algunos ejemplos. Disposiciones duplicadas, terminología inconsistente en la que conviven conceptos muy modernos con otros arcaicos. Por ejemplo, no es aceptable que la Constitución haga referencia a extranjeros perniciosos. Gran disparidad en el alcance y profundidad de las disposiciones, de modo que algunas instituciones que podemos considerar similares, como los tribunales, son tratadas a través de un par de líneas, pero también mediante cientos y cientos de palabras. Falta de actualización de algunas disposiciones, de modo que todavía se habla del jefe del Distrito Federal o de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, cuando estas son figuras que ya tienen otra denominación. Errónea ubicación de las disposiciones constitucionales, como el Ministerio Público en el capítulo del Poder Judicial, etc. A 3 años de que nuestra Constitución celebre su centenario, ¿qué podemos o debemos hacer para resolver la situación que he esbozado? Resulta muy difícil pensar en hacer una nueva Constitución, porque hay muchos debates constitucionales sobre los que todavía no hay consenso. Pero podemos pensar en renovar el texto constitucional. Para ello tenemos que reordenarlo a fin de que recupere coherencia y orden sistemático. Esto, sin embargo, no es suficiente. Debemos considerar también la conveniencia de trasladar a la legislación secundaria las disposiciones que no es indispensable tener en la Constitución. Para ello podemos crear un nuevo tipo de leyes que se aprueben por una mayoría especial en el Congreso de la Unión, lo que impedirá que su modificación quede a cargo de uno solo de los partidos representados ahí. Quizá también debamos perfeccionar el procedimiento para la reforma de la misma Constitución, pues el actual permite su modificación con excesiva facilidad y ya no cumple con la función de darle cierta estabilidad. La cultura constitucional de nuestro país es favorable a los cambios constantes en la Constitución, porque esa es nuestra tradición y porque consideramos importante que se diga ahí con todo detalle lo que queremos ser y lo que queremos lograr. Pero si deseamos celebrar dignamente el centenario de nuestra Constitución, no debemos llegar a él con el texto actual, sino con uno que nos haga sentir nuevamente el orgullo y la identidad que alguna vez encontramos en ella.